Segundo de Samuel 20:21. Segundo de Samuel 20. Se encontraba allí un hombre inicuo llamado Seba, hijo del benjaminita Bicorí, que hizo sonar la trompeta y dijo: No tenemos posesiones comunes con David, ni tenemos herencia común con el hijo de Jesé. Varones de Israel, a vuestras tiendas. Todos los israelitas se alejaron de David para seguir a Seba, hijo de Bicorí, mientras que los de Judá permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró en su casa en Jerusalén, tomó las 10 concubinas que había dejado para el cuidado de la casa y las puso bajo custodia. Las alimentó, pero no se acercó a ellas. Permanecieron recluidas hasta el día de su muerte como viudas durante el resto de sus vidas. El rey dijo a Amasá: Convócame a todos los hombres de Judá en los próximos 3 días y preséntate tú también. Salió Amasá para convocar a los de Judá, pero tardó más del tiempo fijado. Entonces David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicorí, va a hacernos más daño que Absalón. Toma pues a los siervos de tu señor y persíguelo antes de que alcance ciudades amuralladas y se nos escape. Salió Abisai al frente de los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y todos los hombres valerosos. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicorí. Cuando se encontraban junto a la piedra grande que hay en Gabaón, Amasá se presentó frente a ellos. Joab llevaba vestidura militar y un cinturón con la espada envainada junto al muslo. Esta se le salió y cayó al suelo. Joab dijo a Amasá: ¿Estás bien, hermano mío? Y con la mano derecha sujetó a Amasá por la barba para besarlo. Amasá no se fijó en la espada que Joab tenía en la otra mano. Entonces Joab le hirió en el bajo vientre, derramando por tierra sus entrañas, y sin darle otro golpe Amasá murió. Joab y su hermano Abisai persiguieron a Seba, hijo de Bicorí. Uno de los jóvenes de Joab permaneció junto a Amasá y dijo: El que prefiera a Joab y el que esté de parte de David, que siga a Joab. Amasá yacía cubierto de sangre en medio del camino. Aquel hombre, viendo que todo el pueblo se detenía ante él, apartó a Amasá del camino hacia el campo y echó sobre él un manto. Cuando fue retirado del camino, todos pasaban siguiendo a Joab en persecución de Seba, hijo de Bicorí. Seba atravesó todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maacá, donde habían sido convocados los de la familia de Bicorí. Todos entraron tras él. Llegaron los otros y cercaron a Seba en Abel Bet-Maacá, levantando un terraplén contra la ciudad. Cuando todos los que estaban con Joab se pusieron a excavar para demoler los muros, una mujer sabia gritó desde la ciudad: Escuchad, escuchad, decid a Joab que se acerque aquí, que tengo que hablarle. Cuando se acercó le dijo a la mujer: ¿Tú eres Joab? Él respondió: Sí, yo soy. Ella dijo: Escucha las palabras de tu sierva. Él contestó: Escucho. Y continuó la mujer: Antes solía decirse que consulten en Abel y resolverán la cuestión, porque somos los más pacíficos y fieles de Israel. Y tú pretendes destruir una ciudad que es una gran metrópoli en Israel. ¿Por qué vas a arruinar la heredad del Señor? Respondió Joab: Lejos, lejos de mí arruinar ni destruir nada. No es este el problema, sino que un hombre de la montaña de Efraín llamado Seba de Bicorí ha alzado la mano contra el rey David. Entregadme solo a él y me alejaré de la ciudad. Entonces dijo la mujer: Te será arrojada su cabeza desde lo alto de la muralla. La mujer entró en la ciudad, habló con sagacidad a los suyos, y estos decapitaron a Seba, hijo de Bicorí, y arrojaron su cabeza a Joab. Este mandó tocar la trompeta y se alejaron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab volvió a Jerusalén junto al rey. Joab estaba al frente de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiadá, estaba al frente de los quereteos y de los peleteos. Adoniram revisaba los tributos. Josafat, hijo de Ahilud, era canciller. Susa, escriba, y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. También Hirá de Yair era sacerdote de David. Segundo de Samuel 21. En tiempo de David sobrevino una gran hambre durante 3 años. David consultó el oráculo del Señor y el Señor le dijo: Sobre Saúl y sobre su casa pesa una gran culpa por haber matado a los gabaonitas. Entonces el rey convocó a los gabaonitas y les habló: Los gabaonitas no son de origen israelita, sino un resto de los amorreos.
Sin embargo, los israelitas habían establecido un juramento con ellos, pero Saúl, en su celo por los hijos de Israel y de Judá, había intentado exterminarlos. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿De qué modo puedo espiar para que vosotros bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le dijeron: Con Saúl y con su casa no tenemos problemas de plata ni de oro, ni se trata de que muera nadie en Israel. El rey insistió: Decid qué puedo hacer por vosotros. Ellos respondieron al rey: Aquel hombre intentó destruirnos, proyectó aniquilarnos y hacernos desaparecer de todo el territorio de Israel. Que se nos entreguen 7 de sus hijos y nosotros los colgaremos en el patíbulo ante el Señor en Gabaón, en el monte del Señor. El rey dijo: Yo mismo os los entregaré. Pero el rey perdonó la vida de Meribbaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento hecho ante el Señor entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Tomó pues el rey a los 2 hijos que Rispa, hija de Ayá, había dado a Saúl, Armoní y Meribbaal, y a los 5 hijos que Medab, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzilaí, el de Mejolá. Los entregó en manos de los gabaonitas, que los colgaron en el patíbulo ante el Señor en el monte. Los 7 cayeron a la vez. Fueron ejecutados en los primeros días de la cosecha, cuando se comienza a recoger la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y extendiéndolo se sentó en una roca desde el comienzo de la cosecha hasta que cayeron las primeras lluvias del cielo sobre sus cuerpos. No dejó que las aves se posaran sobre ellos durante el día, ni que las fieras se acercaran durante la noche. Anunciaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl. Entonces fue David y recogió los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán de manos de los ciudadanos de Yabes de Galaad, pues éstos los habían retirado de la plaza de Bet-Seán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. Trasladó los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán y los unió a los huesos de los que habían sido ajusticiados. Luego sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán con los de los ajusticiados, en tierra de Benjamín en Selá, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl. Hicieron así lo que el rey había ordenado y después de eso Dios se mostró aplacado con la región. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel, y David y los suyos bajaron a combatir contra ellos. David estaba agotado. Entonces Yisbi Benob, uno de los hijos de Rafá, que llevaba una lanza de bronce de 300 siclos de peso y se ceñía con una espada nueva, expresó la intención de matar a David, pero Abisaí, hijo de Seruyá, vino en ayuda del rey, golpeó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le conminaron diciéndole: Tú no volverás a salir con nosotros al combate, para que no se apague la lámpara de Israel. Después de esto hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. En esta ocasión Sibecaí el Husastita mató a Asaf, uno de los hijos de Rafá. En otra batalla contra los filisteos en Gob, el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gat. El asta de su lanza era como un madero de tejedor. Hubo de nuevo otra batalla en Gob. En ella salió un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y otros 6 en cada pie, en total 24 dedos. Era también descendiente de Rafá. Desafió a Israel, pero Jonatán, hijo de Samá, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran descendientes de Rafá de Gat, y todos cayeron en manos de David o de sus servidores. Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, cuanto le agrada lo hace. Los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no articulan voz con su garganta. Sean como ellos quienes los hacen, todos los que en ellos confían. Casa de Israel, confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros y nos bendice. Bendice a la casa de Israel. Bendice a la casa de Aarón.
Bendice a los que temen al Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor. La tierra se la dio a los hijos de Adán. Los muertos no te alaban, Señor, ni cuantos bajan al silencio. Nosotros, los que vivimos, bendecimos al Señor, ahora y por siempre. Juan 6, 22, 40. Al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. De Tiberíades, otras barcas llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor diera gracias. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús, y al encontrarle en la otra orilla del mar le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Le dijeron: ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no pierdan nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día.